Continuamos con el laboratorio de simulación en fisiología y en este vídeo continuaremos con el ejercicio número 3, que habla acerca de la neurofisiología del impulso nervioso. Y en especial hoy trataremos la actividad número 7, que habla acerca del potencial de acción, y dentro del potencial de acción vamos a ver la velocidad de conducción. Muy bien, como siempre nos pone objetivos la actividad para poder desafiar nuestros conocimientos. Y entonces uno de nuestros objetivos va a ser definir y medir la velocidad de conducción de un potencial de acción. Otro de los objetivos es examinar el efecto de la mielinización sobre la velocidad de conducción. Y el último objetivo es examinar el efecto del diámetro del axón sobre la velocidad de conducción. Muy bien, siempre a modo de introducción nos da un pequeño marco teórico. Y entonces nos dice que una vez generado, el potencial de acción se propaga o conduce a lo largo del axón. En otras palabras, los potenciales de acción, todo o nada, se regeneran a lo largo de toda la longitud del axón. Esta propagación asegura que la amplitud del potencial de acción no disminuya a medida que es conducido por el axón. En algunos casos, como la neurona sensitiva que viaja desde el dedo del pie hasta la médula espinal, el axón puede ser muy largo, en este caso hasta 1 metro. La propagación-conducción se produce porque hay canales de sodio y potasio dependiente de voltaje situados a lo largo del axón y porque la gran despolarización que constituye el potencial de acción, una vez generado en la zona de disparo, lleva fácilmente la siguiente región del axón hasta el umbral. La velocidad de conducción se puede calcular fácilmente conociendo tanto la distancia que recorre el potencial de acción como el tiempo que utiliza. Las unidades de velocidad son distancia por tiempo, generalmente en metros por segundo. Un artefacto causado por el estímulo que vimos en la actividad 3 proporciona un marcador práctico del momento de la estimulación, porque viaja muy rápidamente para nuestros propósitos de forma instantánea a lo largo del axón. Varios parámetros influyen sobre la velocidad de conducción en un axón, incluyendo su diámetro y la cantidad de mielinización. La mielinización se refiere a la envoltura especial de la membrana de las células gliales o neuroglía alrededor del axón. En el sistema nervioso central, las células gliales que se colocan alrededor del axón son los oligodendrocitos. En el sistema nervioso periférico son las células de Schwann las que envuelven el axón. Muchas células gliales a lo largo del axón aportan una vaina de mielina y las vainas de mielina están separadas por espacios llamados nódulos de Ranvier. En esta actividad vamos a comparar la velocidad de conducción de 3 axones. Uno va a ser un axón con un diámetro grande, densamente mielinizado y a menudo conocido como fibra A. Vamos a tener reconocida como una fibra A. Recordemos que los términos axón y fibra son sinónimos. 2. Un axón con un diámetro medio, ligeramente mielinizado, denominado fibra B. Y 3. Una fibra fina y sin mielina, llamada la fibra C. Ejemplos de estos tipos de axones en el organismo incluyen el corpúsculo sensitivo de Pacini, por ejemplo, como una fibra A, el axón tanto de la neurona sensitiva olfatoria como el de una terminación libre serían fibra C, y una fibra sensitiva visceral sería una fibra B. Muy bien. Bueno, aquí las tenemos también explicadas y aquí también nos dice el equipamiento que vamos a utilizar. Muy bien, entonces como siempre también nos hace unas preguntas que vamos a responder. Y entonces nos dice, un potencial de acción se puede propagar a lo largo de un axón porque hay canales en la membrana. Obviamente, presión positiva no, presión no, temperatura tampoco, olores tampoco, y es porque hay canales regulados por voltaje. Entonces, esos canales regulados por voltaje van a ser los que van a mantener ese potencial de axón. La pregunta número 2 nos dice que las unidades de velocidad de conducción son milivoltios no, volts tampoco, pues son unidades de medida de electricidad, segundos tampoco, y es metros por segundo. Es la distancia que va a recorrer en un determinado tiempo, por eso son metros por segundos. Bien, la tercera pregunta que nos hace es
¿Cuál de los siguientes afectará a la velocidad de conducción del axón? El diámetro del axón sí, dijimos que iba a influir. La cantidad de mielinización también va a influir. Ambos diámetros del axón y la cantidad de mielinización también va a influir. Y la otra dice que ni el diámetro ni el axón, no. Entonces es esta, ambas. Tanto el diámetro como la mielinización van a estar comprometidas en la velocidad de conducción. La pregunta número 4 dice: ¿cuál de las siguientes opciones describe a la fibra A? Dijimos que la fibra A era la más grande de diámetro y que está mielinizada. Entonces va a ser esta, que es de gran diámetro y altamente mielinizada. Esa era la fibra A. Ahora nos pregunta acerca de la fibra C, que era con un diámetro pequeño y no mielinizada. Este es un diámetro largo, no, medio tampoco, pequeño y sin mielinizar. Entonces ahí la tenemos a la opción correcta, que es con lo que hoy vamos a estudiar. Entonces, bueno, muy bien. Volvemos, dice que vamos con la fibra A, que es la que teníamos y que tiene un gran tamaño. Y lo que vamos a hacer es lo vamos a colocar también con este aparato en donde tenemos dos sensores y vamos a poder, conocemos la distancia que tenemos aquí y entonces vamos a poder calcular el tiempo. Y con ese tiempo vamos a poder calcular la velocidad. Muy bien, entonces lo que nos dice ahora es que pongamos 5 milisegundos de duración del estímulo y un voltaje de 30. Bien, con 30 sabemos que supera ese umbral y sabemos que vamos a tener un potencial de acción. Entonces, bueno, esta escala está en milisegundos, en 1, 2, 3, y vamos a ver cómo es. Fíjense lo que ocurrió. Vamos a grabar los datos, que la fibra A, que es la que veíamos que tiene una alta mielinización, con un estímulo de 30, fíjense que esta distancia que está en metros, que es de 0,02, esta distancia que vemos aquí entre R1 y R2, y pasó en 2 milisegundos. Entonces ahora nos dice que pasemos esto a segundos, y esto en segundos, si lo pasamos de milisegundos a segundos, va a ser 0,002 a milisegundos. O sea, dividimos los 2 milisegundos dividido 1000. Bien, ahí se nos puso, esto es en segundos. Entonces ahora queremos calcular esa velocidad en metros por segundo. Sabemos que en metros es 0,02 por segundo, lo dividimos por 0,002, nos va a dar que esa velocidad de conducción van a ser 10 metros por segundo. Imagínense una célula, una fibra muscular que pueda enviar a esa velocidad de 10 metros por segundo, es altísima. Bueno, entonces ahora nos hace una pregunta para que hagamos una predicción. Dice: ¿cómo se comparará la velocidad de conducción de la fibra B, que es la que vamos a colocar ahora, con la fibra A? Dijimos que la fibra B era intermedia. Entonces, si dijimos que la mielinización y el tamaño influían en la velocidad, y acá estamos viendo que una fibra gruesa y altamente mielinizada tiene una velocidad de conducción de 10. Probablemente una más pequeña y sin mielinizar tendrá que ser menor. Pero bueno, entonces dice, ¿cómo se comparará la velocidad de conducción de la fibra B con la fibra A? Entonces lo que nos dice es, ¿la velocidad de conducción de la fibra B será más rápida? No. ¿La velocidad de conducción de la fibra B será más lenta? Sí. Será más lenta y tiene un diámetro más pequeño y menos mielinización. Está bien, será esta. Muy bien, entonces ahora dice que pongamos la fibra B, la hemos colocado, fíjense que es más delgada que la fibra A y también tiene menos mielinización. Lo que nos dice es que cambiemos también la escala para poderlo detectar. No vamos a cambiar absolutamente ni el estímulo ni la duración del tiempo, sino la escala para la detección, que nos dice que pongamos 10. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el estímulo y fíjense que sí detectamos que ha pasado un potencial de acción. Y si lo vemos, fíjense que la fibra B, que está ligeramente mielinizada, con un voltaje de estímulo de 30 milivoltios, esta distancia que va a recorrer, que es la misma, le toma 10 milisegundos. Fíjense que la anterior le tomó 2 milisegundos, a esta le tomó 10 milisegundos. Si lo pasamos a segundos, eso nos va a dar 0.010. Eso es lo que nos da de segundos. Y entonces la velocidad que va a tener, si nosotros decimos que la velocidad es distancia sobre tiempo, va a ser 0,02 metros dividido 0,010.
0,10, que no va a ser más que otra cosa que 2 metros por segundo. Entonces, fíjense la diferencia y lo que decíamos, que una fibra más delgada y con menos mielinización tiene una velocidad frente al mismo estímulo de tiempo y de voltaje, va a tener una menor velocidad de conducción. Entonces nos vuelve a decir que qué va a pasar si comparamos la velocidad de conducción de la fibra C, ahora que es más fina, sobre la B, y ocurrirá lo mismo que anterior. La velocidad de conducción de la fibra C será más lenta porque la fibra C es más pequeña. La velocidad de conducción en la fibra C será más lenta porque la fibra C tiene un diámetro más pequeño y menos mielinización. Muy bien. Bien, colocamos esta fibra. Ahora fíjense que no tiene mielinización y es muy delgada. Entonces obviamente también vamos a tener que aumentar la escala de tiempo para poder detectar y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y fíjense que aquí tenemos los dos estímulos, sí que pasó, el potencial sí que pasó. Y entonces fíjense que lo que vamos a tener aquí, la fibra C, que no tiene mielinización, con un estímulo de 30 y esta distancia le toma 100 milisegundos pasar de este punto a este otro. Entonces si dividimos 100 por 1000 para pasarlo a milisegundos va a ser 0,1 segundos. Muy bien, y la distancia es de 0,02 metros. Si nosotros dividimos eso nos va a dar nada más ni nada menos que 0,2 metros por segundo. Entonces aquí vamos a ver que esta va a tener 0,2 metros por segundo. También, como pudimos predecir, mucho más lento. Entonces con este ensayo lo que hemos visto es que el diámetro y la mielinización que vaya a tener una fibra nerviosa va a tener que ver en la velocidad de conducción. Eso ya también lo estudiamos en la teoría y vimos que la mielinización y el tamaño tienen que ver con la velocidad de conducción. Muy bien, espero que hayan entendido estos ensayos y bueno, muchas gracias.